Ok, vamos a continuar. ¿Me extrañaron? Sí se les ve la cara. Miren. Ok, vamos a continuar. Les comento, hay 3 personas que se me acercaron y me dijeron que como tienen que hacer unas prácticas o algo así, o tienen trabajo, se tienen que retirar un poquito antes, como 2 minutos antes creo de terminar. No se cree. Me dijeron, les informo, esta conferencia, o bueno, como taller y la otra conferencia, nosotros la vamos a subir a nuestra página de YouTube. Sí, entonces pueden buscarnos como Conciencia 3.14, se suscriben si quieren. Y ahí hay un montón de conferencias y cosas que hemos dado en varias partes, por si quieren también verla, compartirla o revisarla a las personas que no están, ¿no? Conciencia con SC. Por aquí aquí está, miren, Conciencia, nada más que con letra. Ahí lo ponemos nosotros por cuestiones de diseño con números. Pero así, Conciencia 3.14 con SC. Y ahí van a ver muchas conferencias que tenemos. Bueno, vamos a continuar. Ahora, ya que conocimos algo, digámoslo como teórico, ahora vamos a ir en algunos tips y habilidades. Algunas de las cosas las voy a pasar rápido porque ya mencioné algunas también allá en la conferencia. Entonces vamos a iniciar. Primero, toda respuesta, toda reacción de los demás no habla absolutamente nada de ellos. Habla solo de ti. Ese es un principio supremamente importante si tú quieres ser un buen comunicador, si quieres tener buenas habilidades sociales, si tú quieres en algún momento dirigir gente o hablar en público, debes entender que toda reacción de los demás, toda respuesta, te está proyectando lo que tú eres, ¿sí? Si las personas, mientras tú estás hablando, se están durmiendo, ¿qué te están diciendo? Está aburrido, ¿sí? Cosas por el estilo. Si la gente se está molestando, ¿qué quiere decir? Pues a lo mejor está siendo muy agresivo. Miren, requiere práctica porque de verdad yo en la práctica he visto cómo de repente hay algunas cosas que sí funcionan, otras que a veces las aplico y digo, ay, como que no ha funcionado. De repente la cambio, empiezo a hacer cosas un poquito más sutiles o a veces más claro o a veces le dedico un poquito más de tiempo. Eso se va sabiendo con la experiencia. Sí, como les decía, tienes que practicar, pero esto es básico, ¿sí? Lo que más influye a la mente, el cuerpo es un 55%, la voz un 38% y las palabras solamente un 7%. Ya dijimos que claro que es importante las palabras, sí, pero es más el cómo lo digo que realmente lo que estoy diciendo. Entonces, cuando tú vayas a hablar con una persona, por ejemplo, ¿qué comunica más que las palabras? Comunica más, por ejemplo, la cercanía. Imagínate que, Karen, tú y yo somos amigos y te quiero platicar algo y te lo platico desde acá. Y te digo, no, es que fíjate que miro y todo. Hasta tú vas a decir, oye, pues vente para acá, siéntate. ¿Sí me explico? Entonces, tiene que ver las cuestiones del lenguaje corporal. Eso se llama proxemia o proximia, le dicen, que es cómo los espacios comunican entre las personas. Por ejemplo, esto que está aquí, yo no estoy nada acostumbrado a esto. Sí, porque esto pone una especie de barrera, ¿no? Yo nunca jamás en la vida lo usaría. Sí, yo estaría ya sentado en sus piernas y todo, pero pues esto me lo impide, ¿sí? Pero sí me explico, pero lógicamente esto tiene una finalidad con lo que se dedican a esto, ¿no? Entonces hay que adaptarse. Tampoco hay que, no, es que eso yo no lo uso, no, pues hay que adaptarse. Yo nunca había dado una conferencia así, pero eso es algo muy importante. Pero más allá, tú puedes estar súper alejado de la gente y generar proxemia psicológica, emocional. ¿Cómo? Hablándole a la gente como le hablas normalmente a la gente. Sí, así como cuando hablas con tus amigos. La voz, el tono de voz ya lo hablamos y las palabras. Ahorita voy a poner unos ejemplos. El lenguaje corporal fue diseñado para mostrar las emociones. Es decir, cuando nosotros éramos cavernícolas, nos comunicábamos a través del lenguaje corporal. Entonces, en el momento en que yo empiezo a fijarme más en el lenguaje corporal, es donde voy a ver en qué estado emocional está la persona. Voy a entender muchas cosas que con las puras palabras no lo entendería, ¿sí? Y por otro lado,
con el lenguaje verbal tratamos de ocultar las emociones. Fíjate, ¿cuántas veces realmente dices las cosas como de neta las piensas? Casi el 99% de las veces le acomodas algo, ¿sí o no? O sea, no lo dices como lo estás pensando. O sea, con las palabras tratas como de modular, como de caer bien. Ya hablamos allá de la personalidad. No es que sea malo utilizar la personalidad, pero yo debo de entender cuándo la estoy usando y cuál es la función. ¿Sí queda claro? O sea, yo debo de entender esa parte porque tampoco es así lo que le decía, yo soy rebelde y todo el mundo me dice así, me vale madre. No, hay que entender que hay una sociedad y que también funciona en base a la sociedad. Imagínate que tú vas a la boda de tu mejor amiga o tu mejor amigo, por ejemplo, de tu amiga, ¿no? Y vas con chanclas, sin bañarte, sin peinarte, y así como diario vienes a la universidad. ¿Qué crees que te va a decir tu amiga? Por muy amiga que sea tuya, se va a quedar, O sea, a veces las cuestiones de personalidad hablan de que le estamos dando la altura a algo. ¿Sí queda claro? Pero yo soy consciente que estoy usando mi personalidad para poderlo hacer. No me confundo con ella. Entonces, el lenguaje corporal comprueba que somos seres sociales. Fíjate bien. Cuando tú llegas a un velorio, ¿cómo te mueves? Exactamente, aunque no conozcas a nadie, aunque no sea nadie conocido, no sientas nada, pero ¿cómo te mueves? Así llegas, imagínate que ustedes son los que están en el funeral, todos están así todos tristes, entonces llega uno y así. Y hasta uno se sienta así como ocupando el menor espacio posible. Cuando una persona ocupa el menor espacio posible, significa que ese no es su lugar. ¿Sí me explico? Es como la primera vez que llegaste a esta universidad. Es muy probable que llegaste y ¿cómo entraste? Entraste así. Y todo el mundo puede decir, es nuevo, por cómo se mueve. ¿Y hoy cómo te mueves? Entras y, como si nada, avientas la mochila por allá. Y, si digo, rápido. Entonces, fíjate bien, para la comunicación también, si yo estoy dando una conferencia o estoy hablando con una persona y ocupo un poquito más de espacio, inconscientemente a la mente de la otra persona le estoy diciendo, este es mi espacio. ¿Sí me explico? O sea, pero si yo estoy así, es como la primera vez que fuiste a la casa de tus suegros. ¿Cómo te sentaste? ¿Sí, cuál? Y así, y estaba así. ¿Gustas agua? No. Y tú muriéndote de sed. ¿Quieres de comer? No. Así, y todo no, y no, y no. Porque no era como tu espacio. ¿Sí va quedando claro? Entonces, cuando tú te empiezas a mover, lógicamente, de manera paulatina, ¿no? Estás platicando con una persona y a lo mejor, no sé, en una negociación, estás sentada y no vas a ocupar todo el espacio tampoco. Pero poco a poco vas apropiándote del espacio y eso habla mucho. Entonces, el lenguaje corporal nos comprueba que nosotros nos movemos para el otro. Es decir, si nosotros hiciéramos gestos y nadie nos viera, ¿qué sentido tendría? Nada. El lenguaje corporal fue para eso, para socializar. Entonces imagínate que yo llego, soy su compañero de ustedes, de la clase, ¿no? Los uso ustedes porque son los que están más cerca, ¿no? Y yo llego a la clase, imagínate que este es mi lugar, aquí este es mi lugar, ¿no? Entonces yo llego así. ¿Qué van a hacer ustedes? Nada. No me preguntes. ¿Yo para qué chingado hago? ¿Sí me explico? No quiere decir eso. Pero todos. O sea, ¿para qué lo hago? Para llamar la atención, para que me pregunten, para captar. Eso se llama vampirismo energético. Me preguntaron por ahí, ¿cómo no serlo? Di las cosas como son, siéntelo, exprésalo, porque si no lo dices, nada más, fíjate bien, ¿cómo funciona un vampiro energético? Bien fácil. Hace ese tipo de dramas y de repente el que cae y le dice, ay, ¿qué tienes? En ese momento te jala la energía. ¿Sí? ¿Cómo dejas de ser o cómo no eres el vampiro energético? Bien fácil, no te hagas la víctima. Sé claro. Oye, ¿sabes qué? ¿Cómo te llamas, perdón? Aida. Oye, Aida, fíjate que quiero platicar contigo. Ayer, no sé, me molestó mucho algo que dijiste y quisiera hablar contigo de eso. O sea, no sé con qué intención lo dijiste, pero me gustaría hablar contigo. ¿Sí me explico? Y punto.
No es de, si viste ahí lo que dijo, vieja, y estoy así. Entonces me empiezo a hacer la víctima. Es bien fácil. Cuando alguien te dice, oye, ¿cómo estará Aida? Dice, ¿estará bien o estará...? Y no, yo creo que está bien mal porque no, la vi que... ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la manera más fácil de solucionar eso si yo quiero saber cómo está Aida? ¿Cómo estás, Aida? Porque parece como que está... Sí me explico y ya, y punto, y lo aclaro. Pero si yo quiero pedos, ¿qué hago? Entonces no soy claro, me hago la víctima, voy con otro. Es bien sencillo. Y si ustedes, fíjense bien, quieren deshacerse de gente chismosa y vampiro energético, bien fácil. Bien fácil. Funciona bien chido, hagan esto. Háganlo una vez y con eso se hacen famosos. Fíjate bien, una. Yo lo hice una vez y con eso ya no necesité nunca volverlo a hacer. En una ocasión vamos a suponer que Aida viene conmigo y me dice, oye Jorge, es que te quiero platicar algo, porque siempre bajan el tono. Porto bien, te lo digo. Es que esta Karen, no loca, me has visto, no, y que sabe que dijo de ti esto y bla, bla. Ah, ok, Karen, sí, perfecto. Oye Karen, ven porfa, ven. Y ya, los reúnes a las dos partes y le dices, ahora sí dime Aida, ¿qué me estás diciendo de Karen? ¿Y qué crees que va a hacer? No, nada, pero me dijiste que Karen habló mal de mí en la fiesta y que no sé qué. No, o sea, no mal de ti, o sea, no me refería a esa, ¿cómo crees, Karen? O sea, si tú y yo estábamos o sea, no mal, o sea, me refería a que de otro Jorge, o sea, no tú, ¿sí? ¿Cuándo crees que van a volver a decirte un chisme? Pero eso es de neta si no quieres andar en chismes, de neta. Porque los chismes son re buenos, ¿a poco no? Y se siente un placer escucharlos y decirlos y más y todo. Es un placer. Pero no todo lo placentero lleva a cuestiones duraderas. No todo. Algunas sí, pero no todas. El lenguaje corporal es controlado por el subconsciente. Entonces, de alguna manera, la persona... Es más, hasta te voy a pasar un tip de cómo saber si una persona te miente o no. Es bien sencillo. Fíjate bien. Si yo te digo, ¿tu nombre cuál es? Merced. ¿Cómo? Merced. Mercedes. Ok, pero ¿cómo te dicen? Merced. Merce. Ah, Merce. Ya. Merce, si yo te digo, oye Merce, ¿qué hiciste? ¿Qué comiste ayer? En ese momento ella volteó sus ojos hacia un lado, o no la vieron los demás. Pero en cuanto yo le dije, Elia, ¿qué está haciendo? Está recordando algo que hizo. Pero si yo le digo, Merce, imagínate a tu abuelita, pero así con pelos morados y vestida de rockera. Imagínate, ¿sí? Hizo otro leve, volteó hasta igual para arriba, pero hizo otro movimiento. Entonces ella, ¿qué está haciendo? Está creando una imagen. ¿Sí me debe entender? O sea, no está viviéndolo, no es algo, no es un recuerdo, está creándolo. Entonces, si yo le platico, ella me empieza a decir, le digo, oye, ¿dónde andabas ayer? Y lo mueve los ojos hacia donde movió lo de su abuelita. Entonces, ¿qué está haciendo? Está mintiendo porque está creando la imagen. Pero si voltea igual que el pollo, ¿sí me explico? No que el pollo me refiero, o sea, si voltea igual que con lo que le dije al pollo, que era verdad, ¿sí me explico? Entonces en eso ella me está diciendo la verdad. Eso se llama calibrar a las personas, eso lo trabaja la PNL. Y por ejemplo, así es como tú puedes saber si una persona te está diciendo la verdad o la mentira. O tiene mucho que ver también su respiración, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero ahorita por rápido. Es decir, es algo que no va a poder controlar ella por más que quiera. En algún momento lo va a hacer. Entonces, el lenguaje corporal nos brinda los indicadores más naturales. Si yo me hago... yo les recomendaría que se hicieran muy buenos al lenguaje corporal, muy buenos, porque van a comunicarse con la gente. Entonces van a aprender a ser simpáticos, empáticos y carismáticos. ¿Qué es eso? Simpático es cuando simpático viene de la palabra similar. Vamos a suponer que tú tienes un vecino que te cae así como X, como que dices, pinche drogadicto, y no sé, como que no te le llevas bien con él, ¿no? Pero de repente tú te vas a la India y tienes 2 años allá, en la India, así comiendo de eso y todo, y hablando hindú y todo, y de repente te encuentras a ese vecino en la calle.
¿qué crees que van a hacer? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No mames, qué chingón, órale, vamos a una fiesta, mira, te invito. ¿Por qué? Porque son similares en un terreno que son súper diferentes. ¿Sí va quedando claro? Es más, somos simpáticos, por eso se le llama, ¿cómo le llaman a las personas que siguen a los partidos políticos? Simpatizantes. Por eso le llaman así. ¿Por qué? Porque nada más, porque le van al mismo. ¿Sí queda claro? Hay personas que se hacen amigos nomás porque le van al mismo equipo de fútbol, por ejemplo. O se voltean a ver feo porque le van a un equipo diferente. Pero de repente, el que le va a las Chivas, el que le va al Atlas, el que le va a la América, ¿cuándo son simpáticos? Cuando juega la selección. ¿Me explico? Entonces, en ese momento, simpatizamos. Entonces, fíjate, cuando yo voy a hablar con alguien, si yo hablo de mis diferencias con la persona, entonces voy a ser antipático. Pero si yo hablo de lo que nos une, te voy a poner un ejemplo. Yo esto lo ponía mucho de ejemplo en la empresa donde antes me desarrollaba y les decía, ¿yo dónde te conocí? No, pues aquí en la empresa. Ok. ¿Y cuál es nuestra relación? No, pues laboral de aquí. Entonces, ¿de qué debemos de hablar? Sí, vamos a ir al Oxxo por un café o lo que sea y platicamos un chistorín y que el partido. Pero ¿cuál es nuestra base? Mientras nos mantengamos hablando de cuestiones profesionales, vamos a hacer cosas increíbles. Pero si empezamos con, ¿y si tienes novio? ¿Y por qué no? ¿Y si ves la novela esta o no? ¿O y si te gusta esto? Entonces vamos a ser antipáticos. Entonces, para yo poder relacionarme con las personas habilidosamente a nivel social, debo de buscar cuestiones que me unan con la persona y no que me separen. ¿Sí va quedando claro? Y no significa fingir, ojo, no mientas. Porque hay vendedores, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate que, ¿cuál es su nombre? Mirna. ¿Por dónde vives? Ah, ¿en serio? Ah, yo por ahí tenía un amigo. Sí, ahí por la... ¿Sí me explico así? ¿En qué calle? Cerca de Artesanos. De Artesanos. Ah, mira, tengo un tío que es artesano. Sí, nada, así. Si yo digo, no, esa es una idiotez. Si me explico, no me refiero a eso. Sí, no, me refiero a algo genuino, porque hay de veras. Yo he visto cursos de ventas que les enseñan eso a los vendedores. Así. Tú dile lo que le tengas que decir, pero un parecido, no sé, y mi papá es hindú, y que no sé qué. Ah, no, mira, una vez vi a la bandera de India, sí, y no, estaba bonita. O sea, sí me explico cosas por el estilo. Eso es la simpatía región 4, ¿sí me explico? Esa es la simpatía. No me refiero a esa. Buscar elementos realmente que te simpaticen. Otro elemento es la empatía. La empatía viene de la palabra empatar. Si la persona está sentada, ¿qué hago para comunicarme con ella? Me empato en la circunstancia. Si la persona está muy sumamente triste, imagínate que llegara y diga, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué hago? Primero me empato con la persona, ¿sí? Hablo a su mismo y después empiezo. ¿Sí va quedando claro? O sea, me empato en esas circunstancias. A mí en psicología me enseñaron que la empatía es ponerse en los zapatos de los demás. Pero, ¿sabes? Te digo, eso no se puede. Por más que, vamos a suponer que vas a un velorio y le dices a la persona, siento tu dolor. Yo neta mejor me quedo callado porque la neta no tengo ni la más mínima idea de cómo lo está viviendo la persona. La abrazo, mi vibra, lo que sea y punto, ¿no? Porque a veces así, no, siento tu dolor. Y luego peor, no te sientas mal. Está en mejor vida. Y cosas así como de, uy, no sabes, no mames, ya, o sea, ya me siento bien, güey, nomás viniste. Nadie me lo había dicho, ¿sí? Nomás todos los pinches 100 que me dijeron. O sea, eso no me refiero. Sino, por ejemplo, lo que dijimos, no estás en un velorio y caminas así. Estás en una fiesta y ¿qué sería ser empático? Pues baila, éntrale. Sí, exacto. El que se queda sin bailar así, ¿cómo se ve? Sí, como de, ay, pues ¿para qué vino? ¿Sí? A eso me refiero. A tu estilo, a tu manera. A mí, por ejemplo, no me gusta bailar ni tampoco soy de los, pero sí bailo. Digo, pues ahora.
Sí, pisteo y me encuero y todo. Sí, eso sí lo hago muy bien. A ver, cállate. Sí, es que he estado en fiestas de eso, ¿no? Entonces mira, esto les decía hace rato, el gesto es igual a palabra. Fíjate en la velocidad, en el ritmo, ¿sí? En la fuerza. No es lo mismo que yo te diga, ¿qué pasó? ¿Esto? ¿Sí me explico? ¿El ritmo? ¿A qué te diga, qué pasó? ¿Verdad que no? No comunica lo mismo. Este primero, ¿qué comunica? ¿Qué pasó? No. Pero fíjate cómo te estoy viendo. ¿Qué pasó? Es como... ¿Sí? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es como, dime, cabrón, ándale ya. ¿Sí? Bye, que les vaya muy bien. No les gustó la conferencia y perdón. Sí, ya nada. Sí. ¿Se portan bien? Entonces, es en lo que te debes de fijar. No, les decía hace ratito, el hecho también, muchos dicen, no, es que si está cualquier cosa que cruce, por ejemplo, el que está cruzando, está cerrado. Eso no es cierto. Está en la posición que está, fíjense, ¿cuál es su nombre? Alex. Alex, vean la posición en la que está. Y está cruzado. ¿Por qué crees que está así? Está cómodo. ¿Sí explico? Yo lo veo. Eso más bien me da a entender que se siente cómodo aquí, que le gusta estar aquí, que se siente como en su casa y que le gusta, aparte. Ahorita me lo voy a poner de frente a ver qué hace. Sí, nada se crea. Entonces, aprende a describir antes que analizar, interpretar, juzgar, concluir, etc. Somos pero bien chingones para juzgar antes de describir. Pero bien fregones. A las personas que son auditivas, ¿cuáles son las personas auditivas? Los auditivos, yo soy auditivo. Personas que le damos mucha importancia a las palabras. Personas que somos de energía como media, o sea, no, los visuales son más enérgicos, ¿sí? Las mujeres son muy visuales. Los hombres tienden un poquito a ser más auditivos y kinestésicos, aunque también hay mujeres auditivas y kinestésicas, ¿sí? Pero los auditivos, siempre que tú quieras saber algo como pasó, pregúntale a un auditivo. ¿Por qué? Porque el kinestésico se deja llevar por las emociones, las sensaciones. Entonces va a decir, a un kinestésico le preguntas, oye, ¿qué dijo la maestra? Ay, no, nos regañó todo el tiempo. Ay, no, es que es bien mala onda. Y no te va a decir nada, nomás te dice lo que siente. ¿Sí, Tico? Ay, no, es que es bien sangrona, es que todo no sé qué, todo no le da gusto uno con nada. ¿Sí? Así. ¿Sí o no? ¿Sí? El visual, ¿qué te va a decir? Ay, no, es que se fue bien rápido y luego llegó fulano y luego ya ves, ay, ya ves, esta trae la ropa de siempre. Y luego, ay, no. Y no se bañó y que no sé cuánto. Y ay, es que puso ahí unos gráficos pero no le entendí nada. Y luego, así, ¿no? El auditivo, ¿qué te va a decir? Te va a contar lo que se dijo. Ah, sí, dijo esto, dejó una tarea, luego nos dijo tal cosa, luego pasó esto. Y los auditivos tienden a ser un poquito más objetivos en la comunicación porque le dan mucha importancia a las palabras. ¿Sí me explico? Entonces le dan así como, no nos dijo así, dijo de esta manera, no mames, o sea, tampoco le exageres, porque el kinestésico le va a exagerar todo. ¿Sí me explico? Y los tres son funcionales, pero hay que saber cada uno para qué, ¿sí? Para qué situaciones. La voz genera movimiento en las demás personas, en los pensamientos y emociones. Si yo tengo una variación en eso, hago que esa mente intermitente dinámica de la gente se recupere. Es decir, la mente se va y viene, ¿sí o no? Si yo digo perro, ¿te imaginaste un perro, sí o no? ¿Qué perro te imaginaste? Doberman. ¿Tú? Schnauzer. Lucas, Schnauzer. ¿Perrita qué raza es? Pitbull, ah, qué bonita. ¿Sí? ¿Tú qué te imaginaste? Como tres perros. ¿Sí? ¿Qué te imaginaste? ¿Nada? Ay, no. Es un tema delicado. ¿Sí? Entonces, cada persona se va a imaginar lo que ha vivido en el pasado. Entonces, si yo estoy, fíjate bien, yo me estoy comunicando con un grupo de personas. Si con una persona es complicada,
Ahora imagínate con ustedes que yo no sé cuáles son auditivos, no sé cuáles son kinestésicos, no sé cuáles son visuales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizar todos los recursos. ¿Sí me explico? Yo, por ejemplo, en mi comunicación normal, yo no hago esto. Así, no. Eso lo hago para los visuales y para los kinestésicos. A un auditivo eso le vale, no le importa. Pero a un visual o un kinestésico tú le dices, mira, estaba pinche Doberman así, o sea, cabrón, y se lo está imaginando así todo. ¿Sí? Y el auditivo con que le dices, no, estaba muy grande, o sea, el perro era así, es muy diferente. Entonces tienes que utilizar todos los recursos. Antes de que tú vayas a hablar con un cliente o con alguno, no le vas a decir, oiga, pero es auditivo, kinestésico, visual. ¿Vas a ver cómo le hago? Pues no. Con la práctica lo vas a ir entendiendo y vas a entender, pero la voz es clave para generar ese movimiento y te ayuda a todos, ¿no? En la mente de los demás, en la energía. Si no hay movimiento, no se presta atención. Ah, eso se me olvidó decirles en el lenguaje corporal. Es importante moverse también, porque eso ayuda a que estás diciendo, este es mi espacio. Ojo, tampoco vayan a hacer esto, ¿no? De que, es que Jorge me dijo que me moviera al frente. Entonces, hola compañeros, bienvenidos. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar... No manches. O hay gente que se pone así, ¿no? Y no se da cuenta. Está hablando y... Ay, hola, ¿cómo están? Miren, les voy a hablar sobre las leyes de... ¿Sabe qué? Y no se da cuenta. Yo sé que aquí no pasa, porque todos aquí pues, no tienen pedos con eso, ¿no? Pero... a veces puede pasar. ¿Qué función adaptativa tendrá el tono de voz para nuestro cerebro? ¿Para qué nos sirve el tono de voz? Por ejemplo, para saber qué posturas serían de determinadas situaciones. Sí, muy bien. ¿Para qué más? Para atraer la atención. También para atraer la atención, sí. Para dar énfasis en ciertas partes de lo que estás hablando. Ajá. Fíjense, ese tema del énfasis es algo que me gusta mucho. Un énfasis también es el silencio que guardo hizo que volteara. Eso también es un énfasis. El énfasis es cualquier cambio. Entonces si yo digo, oiga, ¿qué? Hola, ¿cómo están? Se tardaron mucho. Bienvenidos. Estábamos hablando de ustedes bien a gusto, ya no vamos a tener nada que hablar. Entonces, el énfasis también es con el tono de voz. Bajo el tono de voz, lo subo también. ¿Para qué más podrá servir el tono de voz? Para expresar Carácter, ajá, ¿qué? para expresar lo que sentimos, o sea, en el hablar tenemos el de si nos sentimos bien, nos sentimos mal, estamos molestos. Exacto. Estamos felices. Esa es la función. La función es entender y comprender en qué estado emocional está la persona. Una persona que está triste, ¿cómo habla? Una persona que está sumamente feliz, ¿cómo habla? Una persona que está muy feliz, ¿habla rápido o lento? Rápido. ¿Y habla con un tono de voz alto o bajo? Alto. Una persona que está triste, ¿habla rápido o lento? Lento. ¿Y un tono de voz? Eso por ponerte ejemplos, ¿no? Pero tú te puedes ir fijando en las diferentes emociones que tiene la persona. Y es así como vas a empatizar, porque de verdad le damos tanta importancia a las palabras y llega alguien súper triste y nadie se da cuenta. Porque a todo mundo le contesta bien. ¿Cómo estás? Bien. Está bien. Pero es como si yo te dijera, imagínate que tú fuiste al Oxxo a traerme algo y yo te digo, así te digo, gracias, ¿qué sentiste? Y tú vas y me dice alguien, oye, me dijo que no le diste las gracias. ¿Cómo no? Sí se lo dije. Mira, hasta está grabado. Yo le dije gracias. ¿Pero sentiste las gracias? ¿Verdad que no? ¿Sentiste de la mejora? ¿Qué sentiste con eso que hice? Yo así como, por compromiso, ¿no? Entonces es importante ponerle más atención, casi como conclusión de la conferencia de acá, te diría, no le pongas atención a las palabras, ponle más atención al tono de voz y al lenguaje corporal. El significado de las palabras cambia según el tono de voz. Por ejemplo, miren, escuchen esta oración, la voy a decir varias veces, nada más con un énfasis diferente. Yo no dije que Carlos se haya robado el dinero, esa es como la oración. Ahora, yo
no dije que Carlos se haya robado el dinero. ¿Qué significado estoy dando con ese énfasis? ¿Qué qué? ¿Qué pasó? No se llevaron yo. Ajá, exactamente. Alguien lo dijo. Porque estoy haciendo, yo no dije que Carlos se haya robado el dinero. ¿Sí me explico? Alguien más fue, pero no yo. Vamos a ver los otros énfasis. Yo no dije que Carlos se haya robado el dinero. O sea que sí lo dijo. Lo escribí, sí me explico, pero no lo dije. Lo insinué quizá, pero no dije. ¿Sí va quedando claro? Otro énfasis. Yo no dije que Carlos se haya robado el dinero. Dije que otro, pero yo no dije que Carlos. ¿Sí? Siguiente. Yo no dije que Carlos se haya robado el dinero. Lo tomó prestado, un crédito por ahí que hizo, él solo, ¿sí? Sí. A meses sin intereses, no sé. Y el último, yo no dije que Carlos se haya robado el dinero. Se robó tu virginidad, pero el dinero no. ¿Sí, amigo? Todo lo demás sí. ¿Sí va quedando claro? Fíjate cómo el énfasis, estos son cosas bien subconscientes. Pero tienes que prestar mucha atención a qué le quieres dar énfasis. Ahorita lo que acabo de hacer de a qué le quieres dar énfasis, eso de decir pausado, habla de un énfasis. ¿Sí va quedando claro? Entonces hay que entender esa parte. Los tonos altos van dirigidos a la mente, a captar la atención, ¿sí?, de las personas, a procesos mentales racionales, captar la atención, resaltar, enfoque, importancia mental, racional, consciente. Los tonos medios guardan el equilibrio y los tonos bajos van dirigidos a la emoción. Como el ejemplo que les puse del llega 4 horas tarde, ¿recuerdan? ¿Sí? Es muy diferente si yo lo digo abajo. Si yo lo digo arriba va a ir a algo muy lógico y la persona se va a justificar. No, de esta manera, pero ¿por qué mi papá no me deja así? Pero si yo voy a la parte emocional, entonces el comunicado va a ser muy diferente. El mensaje va a ser muy diferente, totalmente. La voz, hay que fijarnos en el tono, el timbre, la velocidad, la intensidad, el ritmo, la entonación, la resonancia, el movimiento que va generando. Esas son cosas que hay que irlas practicando todo el tiempo. Mira, las palabras acompañadas de la voz se convierten en la película que quiero proyectar en la mente de la otra persona. Si yo te platico, oye, fíjate que te invito a la playa, vamos. Es diferente a que yo te diga, oye, fíjate que, ¿qué te parecería ir a Cancún, pero que nos tomáramos todo un mes completo para irnos puebleando? Nos cargamos unas, ¿cómo se llama? Unas hieleras, sí, sí. Unas hieleras así, ajá, unas hieleras así con la cerveza así sudando, unos limones y todo, y vamos pisteando. Un primo que no pistea nada, él va a manejar todo el tiempo, tú y yo vamos acá y puebleando y todo, y así le ponemos el limoncito y luego vamos pasando otras playitas antes y todo. ¿Ya? Hay que hacerlo, ¿no? No es nada más hablar. Mira, esa palabra está muy mal, muy prostituida. Venderse, vende. ¿Qué es vender? Es hacer las cosas sencillas y bonitas para el cerebro de la otra persona. ¿Sí me explico? Eso es vender. ¿Sabías tú que en México son de lo que menos le gusta a la gente? Vender. ¿Y sabías que todo el tiempo te estás vendiendo? ¿Sí sabías eso? Todo el tiempo. Y te doy un tip. Si tú quieres hacerte muy bueno en lo que quieres hacer, sea lo que sea prácticamente, dedícate un ratito a las ventas. Y vas a ver cómo vas a generar un carácter impresionante, una forma de resiliencia muy diferente a la mayoría de las personas, y aparte una habilidad de entender realmente, porque te vas a dar cuenta que lo que te compran no es el producto, eres tú. Y hay gente que dice, es que yo me metí a psicología porque no me gustan las ventas. ¿Qué crees?
¿De qué viven los psicólogos? Bueno, el clásico psicólogo. Le pone su consultorio, de terapia. Y si no se vende bien, la gente, ¿qué pasa? No regresa. ¿Tú de qué vas a vivir? De clientes. Te vas a dedicar a las ventas. Y si tú te pones en claro eso, de decir, me voy a ser un buen vendedor ¿de qué? No del producto, de ti mismo. De cómo saludas. Por ejemplo, les voy a decir a grandes rasgos un tip, ¿no? Hay 3 pasos para dar la mano. En el saludo, tú te das cuenta de un chingo de cosas y le mandas un mensaje subconsciente a la otra persona. ¿Por qué? Hace muchos siglos, las personas que andaban como en comunidades que no se conocían porque no tenían ni WhatsApp, ni Google Maps, ni nada de eso, iban caminando y de repente se encontraban con otra tribu. Entonces el líder iba con el líder de la otra tribu y, ¿qué crees? Todo el tiempo nosotros andábamos armados, ¿sí o no? Antes, hace mucho tiempo. Entonces el hecho de que, ¿cómo creamos un código para decir venimos en paz? Entonces la mayoría de la gente es diestra. Entonces si yo le hago esto al de la otra tribu, ¿qué le estoy queriendo decir? No te voy a hacer nada, ¿sí? Entonces eso quedó en nuestro inconsciente, en nuestro ADN casi, y al momento en que nosotros le mostramos la mano a la otra persona, o se la ponemos, le estoy diciendo vengo en son de paz. ¿Sí queda claro? Si yo saludo a Alejandra así, hola, ¿sí les han saludado así? ¿Qué sientes con ese saludo? También puede ser una persona muy insegura. ¿Sí? O sea, normalmente la persona no quiere estar ahí, es inseguridad. Miren, yo les recomiendo algo. No se hagan como esto significa esto, porque el ser humano es muy complejo, pero simplemente califícalo de 2 maneras. ¿Fue agradable o desagradable? ¿Sí me explico? Entonces, en el momento en que tú saludas, como, digamos, es como el saludo como más neutral, ¿no? Hay 3 pasos. El enganche hasta acá, porque no es lo mismo que te saluden aquí, ¿cierto? Así hay gente que saluda aquí. Enganche, empalme y apriete. ¿Sí me explico? Entonces voy con la persona y ya, enganche, empalme y apriete. O sea, no voy a llegar después y hola, mucho gusto, tampoco. Pero ajá. Oye, nos enganchamos tú y yo. Háganlos con sus compañeros, salúdense. Enganche, empalme y apriete. Mira. Si yo te saludo así, ¿qué sientes? Fíjate lo que estoy haciendo. Eso ya es como vecinitas. Ese saludo así. Como que dominan, ¿no? Ajá, que llega y ¿cómo estás? Y luego luego así, como que te la quieren acá. Y voltear casi. ¿Sí? O hay personas que te saludan así. ¿Cómo estás? Así. ¿Sí? O así. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ese lo llamamos un amigo. ¿Ya? Tiene mucho que ver el saludo de mano, más de lo que tú te imaginas. Muchísimo. Mucho. Entonces, debes de tener conciencia. Es como muy lógico, ¿no? Si yo estoy así, ¿qué estoy dándole a entender a la otra persona? Que vengo abierto. Abierto pero sumiso. Esto, fíjate bien, ¿qué va a hacer? Que la persona, cuando todo el tiempo te va a estar hablando a ti, te va a estar chingando. ¿Por qué? Porque tú ya te pusiste. O sea, esto tú no te das cuenta, pero es un mensaje poderosísimo en subconsciente que le estás mandando a la persona. Si tú te le pones así, entonces la persona va a percibir agresividad tuya. ¿Sí me explico? Entonces lo más adecuado, digo, sería como así. ¿Sí me explico? Como en medio. En eso que le estoy diciendo, le estoy mandando un mensaje subconsciente de confía en mí, yo confío en ti y estamos iguales. Tú y yo somos uno mismo. Oh. Mira, de mí sus edades.
Ya se echaron de cabeza por ahí. ¿Sí queda claro? Ok, vamos a continuar. Entonces, pregúntate, antes de tú hablar con una persona o dar una conferencia o algo en la oralidad, ¿cuál es la película que quiero proyectar en la mente de las otras personas? La tengo que tener clara primero yo para después ponerla a manifestar. Las palabras automáticas revelan nuestra información subconsciente y el estado de conciencia. Esto es más para acá entre nos, o sea, entre cuando estás hablando con una persona. Ejemplo, ¿cómo estás? ¿Y qué te contesta la gente? Bien, bien. Bien, ¿no? Bien, ¿y tú? Pues aquí pasándola. Pues respirando, ¿qué quieres? Pues ando, que ya es ganancia. Pues ¿cómo quieres que esté? Pues en México. Así. Digo, vete a Venezuela para que veas. ¿Sí me explico? Eso, tú has observado que una persona que te saluda así, pues aquí pasándola, ¿qué está haciendo en su vida? Pasándola. Y ya. Pero tú has visto cómo te contesta, o es normal que alguien conteste, no manches, estoy extraordinario. Yo sé que hay dos que sí. Fíjate. Mira, vuelvo con lo del trabajo que les decía ya de que cambie las palabras. De verdad, cámbialas. No contestes jamás como palabras automáticas. Deja de lado esas cosas. Hazte consciente de lo que estás diciendo. ¿Qué formas diferentes hay de decir ¿cómo estás? Si yo te digo ¿cómo estás? ¿Qué otra forma me puedes decir? En vez de bien, pues aquí, pues pasando. Excelente, ¿qué más? Hay quien contesta Guau, ven, ven. ¿Cómo? Maravillosamente bien, ¿qué más? ¿Cómo? Feliz. Genial. No. Miren, como resumen de esto, no contestes por contestar y ya. ¿Sabes qué va a pasar con eso? Por lo menos rompes con la inercia. Y cuando rompes con la inercia, surge la tensión. Porque tú dices, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Para qué chingados dijeron eso? O sea, pudieron no haberlo dicho, ir al grano. ¿Sí me explico? Sí, es que es en serio, ¿para qué lo dices? Es pura pérdida de palabras y tiempo. Pero sin embargo, oye, ¿cómo estás? La verdad, mira, extraordinario, estoy haciendo unas cosas puta. O sea, ¿y la persona qué va a hacer? ¿Qué estás haciendo? Ajá. ¿Con qué lo comes? ¿Ya? Todo el tiempo estamos en un estado mental. Por lo tanto, en un estado emocional de percepción de la realidad. ¿Alguien de aquí se ha desvelado alguna vez que no haya dormido en todo el día? Que no haya dormido en todo el día. Ok. ¿Cómo o sea, en todos 24 horas me refiero. ¿Sí? Ok. ¿Cómo estás al siguiente día, ya casi terminando? ¿Cómo percibes el mundo? Así como que algo te dicen y te pega más y estás estresado y todo. Cuando todo el tiempo nosotros estamos en un estado mental, fíjate, al transformar las palabras, lo que realmente transformas es tu percepción, por lo tanto tus emociones y las de los demás. Entonces, si tú conscientemente empiezas a cambiar las palabras, empiezas a utilizar palabras que realmente deseas decir, vas a empezar a cambiar tu estado de percepción de la realidad y por lo tanto el de los demás. Pero si tú estás en modo inercia, ¿qué es inercia? La inercia es la incapacidad de que un objeto o algo se mueva por sí mismo. Por ejemplo, si yo en este momento dejo caer ¿qué va a pasar con él? Por inercia se va hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. ¿Hasta cuándo? Hasta que tope. Entonces, si hubiera, así como en la Alicia del País de las Maravillas, un barril sin fondo, se va por inercia y sigue su inercia. Hay gente así que por inercia sigue lo mismo, hasta que ¿qué? Hasta que algo externo lo mueve. Cuando normalmente los hombres, sobre todo, no todos, pero muchos de los hombres, cuando aprendemos a hacer de comer.
Cuando ya te das, mira, yo me di cuenta de un fenómeno bien interesante cuando viví solo por primera vez. No se lavaba la ropa sola. Neta, güey, o sea, yo llegaba a la casa y estaban todavía ahí los calcetines. Yo decía, ¿qué pedo? Neta, 2 veces, me acuerdo la primera vez que fui a comprar despensa, 2 veces me regresé al Walmart. Porque, sí, que las latas y la chingada, pues llego con mis latas, ¿no? De atún y no sé qué madres. Y de repente, ay, güey, el abrelatas. Ahí voy otra vez a Walmart a comprar el abrelatas. Y luego no me acuerdo qué fue no me acuerdo si fue cuchillo, creo que fue cuchillo. Y después ya cuando los limones y, cabrón, y el cuchillo. Y es ahí donde empiezas a hacerte consciente. Entonces cuando tú empiezas a romper con la inercia, ¿qué pasa? Te empiezas a dar cuenta también de cómo las demás personas, o sea, te empiezas a dar cuenta de los matices de cómo las personas se comunican. Cuando la rompes tú, tu propia inercia. ¿Sí va quedando claro? Y te vuelves entonces una persona que influye en los demás conscientemente, no de manera inconsciente. Las habilidades sociales, para ya cerrar voy a cerrar con esto de las habilidades sociales, es todo pensamiento, emoción o conducta que me conecta con los demás. ¿Qué es una habilidad social? Por ejemplo, díganme qué conductas nos conectan con los demás. Hay como 60 o más. ¿Cómo? Pero me refiero a una conducta, o sea, algo así simple que haces con una persona. Eso puede simpatizar y puede ser parte de una habilidad. Exacto, esa es una. Hola, sí, y sonríes. Saludar es otra habilidad social. ¿Qué otra? Exacto, ver a los ojos. Sí, cuéntame, ¿qué pasó? No es diferente a... sí, ¿qué pasó? Dime, tú dime, yo sí te escucho, ¿eh? ¿Sí? Fíjate bien, ese ejemplo es muy bueno. Yo puedo ser muy habilidoso para poder escuchar, whatsappear y al mismo tiempo estar pensando en mi inmortalidad del cangrejo, no hay pedo. Pero la otra persona no lo siente así. ¿Sí me explico? Entonces la verdadera comunicación no es el mensaje que yo quiero dar, sino el que le llega a la persona. ¿Sí, claro? Yo puedo tener una muy bonita intención, pero si a ti no te llegó el mensaje, no fue comunicación efectiva, no fue habilidad social. Entonces hay personas que sí les es muy importante que los voltees a ver a los ojos. Hay personas, por lo contrario, que no les gusta que los vean, y también hay que ser habilidoso en eso. Yo recuerdo una persona. Yo me dediqué un tiempo a las relaciones públicas. Entonces una chava va a la escuela donde yo trabajaba y explicábamos sobre un método, ¿no? Y yo le estoy explicando de esas chavas así como emos, así que con la greña aquí así, y se sentó así. Y me volteaba a ver así como, así, y así. Entonces, ¿qué hacía yo? No la volteaba a ver. Entonces yo estaba así como de lado, o sea, me le puse un poquito de lado y empezaba yo a dibujar mucho. O sea, de lo que yo estaba explicándole, saco una hoja en blanco y le empiezo a dibujar, mira, sí, este método así, bla, 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 y de esta manera, y bla. Nunca la volteé a ver. De repente, ya empezó como a ponerse más así y ya me empezó a ver. Y ya, sí, así como, y ya le vi los ojos, y cabrón, sí tiene ojos. Y la chava al final, sí, me gustó mucho, y órale. Y ya al final terminó despidiéndose de mí, ya viéndome, y muchas gracias, y ya erguida. Pero en ese momento, ¿qué pasa? Es como respetar ese espacio. ¿Sí me explico? También entender, porque hay gente que no le gusta, por alguna circunstancia, que la vean tanto a los ojos, ¿sí? Entonces, ¿qué otras habilidades? ¿Sabes? Hay una muy buena, decir no. Esa es una super mega habilidad social, que suena tan fácil, pero hay gente, mira, yo he viajado a algunas partes de México y me he dado cuenta de algo que es la neta, Somos, en Jalisco, en Guadalajara específicamente, somos los más hipócritas. Es en serio, neta. Quien sea de otro lado se va a dar cuenta de eso. La gente del norte se da cuenta de eso muy rápido. Dicen, es que yo no entiendo por qué aquí te dicen que sí y es no. No sé por qué te dicen que sí van a ir a la fiesta y no van. No sé por qué hasta no, ya estoy ahí a la vuelta, ya, ahorita llego. Y apenas está en su cama, apenas acaba de despertar y, ¿sí me explico? Y somos muy, queda bien.
Porque, ay, es que, ¿cómo le voy a decir si se va a sentir mal y no sé cuándo? Entonces, en vez de, o sea, la neta, acá entre nos, porque es cultural, ¿a poco no te ha pasado que neta no vas a ir y le dices que sí? A neta, yo sí lo he dicho alguna vez, hace mucho tiempo, por pena. Así como de, ay, güey. O a veces sí como que no sabía, pero dije, bueno, voy a ver qué. Pero si es no, es no, y punto. Y ya. No quiero, y ya. Pero, ¿qué sucede? Si dices eso, pues eres malo, ¿no? ¿Qué otra habilidad social? ¿Cómo? Gracias. Decir gracias, exactamente. Gracias. Por favor. De nada, un gusto. Presentarte, presentar a otra persona. ¿Qué más? Pues depende de donde estés. Aquí saludarte 20 veces en el día. Ándale, sí. Entender que los del norte hablan fuerte y no están enojados. Ajá. ¿Qué pasa? Que Exacto. alguien habla fuerte y la gente piensa que estás enojado, que estás regañando. ¿Alguien de aquí es del norte? ¿Tú? ¿De dónde? De Zacatecas. Eres vecino. Ok. Para entender las habilidades sociales hay que diferenciar entre talento y habilidad. El talento es algo con lo que nazco, es un potencial innato. Y la habilidad es ser máster, más terco que una mula hasta adquirir la habilidad. Esas son las diferencias. Dice muchas personas de éxito que han logrado cosas muy grandes, dicen que lo más importante no es el talento. Dicen, no hay nada más común que ver gente súper talentosa mediocre. Es lo más común que existe. Y las personas que a veces tienen menos talento, pero que son máster, son las que llegan más lejos. Sí, más tercas. A grandes rasgos, las habilidades sociales es un tema que podemos llevarnos aquí 3 días. Entonces se los voy a resumir en algunos conceptos rápido. Le llaman el péndulo de la asertividad. La asertividad es solamente una habilidad social que incluye algunas otras, pero es solamente una. Yo sé que ya han escuchado algo de esto. Por ejemplo, si yo estoy en la fila del banco y es quincena y tengo que hacer un depósito y ya llego ahí, hay como 20 personas y de repente yo llevo media hora ahí formado y ya me faltan como 3, 4 y se me mete una doña, así como de... ¿Qué sería ser pasivo? Nomás así como que y no dices nada. ¿Qué sería ser agresivo? ¡Está tu pendejo! ¿Sí? ¿Qué pasó, señora? ¿Qué estaba? ¿Qué sería ser asertivo? ¿Cómo? Eso es ser pasivo. Fíjate bien. Esto les va a servir mucho. El asertivo aquí en Guadalajara es visto como agresivo. El asertivo, somos una cultura que fuimos conquistados. Si no lo has visto, y mucha gente del extranjero nos lo dice, ustedes para todo piden disculpas. Para todo piden perdón. Oye, disculpa, ¿puedo esto? Oye, ay, perdón de esto. Oye, disculpa, ¿puedo pasar? Disculpa, ¿me puedo ir? Disculpa, no sé cuánto. ¿Sí? Y somos muy sumisos. Siendo asertivo es ser firme. Energía, pero emocionalmente equilibrado. ¿Sí me explico? El pedo es cuando la emoción te invade. ¿Ya? Entonces es ser enérgico. Ahorita les voy a dar algunos pasos que los pueden practicar en ustedes también. Entonces, pero es ser enérgico. Y si, señora, ese no es el lugar. ¿Sí me explico? O allá, o espere allá. No, pero que no sé qué. Y en medida como la has subido, ya le pones unos putazos y ya. No te creas. Para un perro, pues un lobo, ¿no? No te creas. No, vamos a suponer que la señora se estuviera metiendo. ¿Qué haces? O sea, aunque tú estés siendo asertivo, ¿qué hacer?
hay autoridades, hay no, sí me explico, hay formas. Ya si de plano no, pues ya entre varios la van a agarrar, no te preocupes. ¿Sí? Pero normalmente funciona la asertividad. Entonces mira, todos los extremos esconden profundas carencias. La persona que es muy pasiva está escondiendo mucha agresividad. Y un día se va a emperrar y va a matar a alguien. Va a matar a alguien. Mira, ¿no sabes cuánta gente hay en la cárcel? Que fue por tanto que se guardó. Y tú le ves la cara y dices, no mames, este güey que es aquí. Porque cara así de Gutierritos. ¿Sí ubican a Gutierritos? Así como de buena gente. ¿Y qué sucede? Que la persona se guarda. ¿A poco no te pasa, te ha pasado a ti con una pareja que hayas tenido? Que te guardas. Y un día le dices de todo. O viceversa. Entonces, siempre es importante, también una persona que sea demasiado sumisa contigo no está